con el celular como récord. Ministro, ¿cómo le va? Encantado, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo está, Pablo? Ministro, muy concreto la pregunta. Recién el presidente de Ternium Siderar, Daniel Novegil, se manifestó diciendo que en realidad lo que le parecía, lo que cuestiona a la empresa Techint, aparentemente por sus dichos, es que esta modificación, esta ampliación de los derechos políticos del accionista estatal se haya hecho por vía de un DNU y no modificando la ley en el Congreso. ¿Qué contesta el gobierno a eso? Que se hizo en términos de los arreglos de la Constitución Nacional Argentina. La presidenta usó una facultad constitucional que tiene, así que no entiendo cuál es el planteo. Pero además, más allá de la cuestión jurídica, esta es una cuestión de toda lógica. ¿Cómo? Me parece una burla y me parece que están planteando chicanas, porque en la cabeza de nadie puede entrar que un socio minoritario que tiene el 25,6% de las acciones no puede tener derecho a tener uno o los directores que le correspondan dentro de la firma. Me parece muy grave este intento o estos comentarios que usted me dice, no sé, yo no los he escuchado, pero por lo que usted me dice yo le hago una respuesta conceptual. Me parece realmente muy grave ponerse en contra de la Constitución argentina, que una firma argentina se ponga en contra de la Constitución argentina. Lo que esperamos es que prime la racionalidad, la lógica y que pueda avanzarse en términos de lo que marca la ley de sociedades comerciales, de lo que marca los derechos de propiedad, de lo que marca la seguridad jurídica en Argentina. Esto es un brutal ataque hasta hoy en contra de la seguridad jurídica en Argentina. Pero Pablo, si me permite, sí, ¿cómo no? Aclararle también que desde el año 2008 ANSES tiene en 27 empresas que tiene acciones, el ANSES tiene directores y yo no he escuchado ningún problema, ningún inconveniente. Pero también porque lo tuvo en Techint, ¿o no? Hasta hace poco tiempo lo tuvo. Por eso director, llama la atención, por eso se parece a un capricho o a un... No sé, es muy difícil de tipificar. Ahora, le quiero hacer una pregunta concreta, ministro. ¿Es cierto que ustedes creen que hay alrededor de 6.500 millones de pesos para dividir de dividendos, digamos, en Techint y que eso no se ha hecho y por eso es que ustedes Nosotros no no creemos, eso surge de los números, pero no tiene nada que ver con la decisión que La se ha presidenta tomado. ayer hizo referencia a eso. La presidenta hizo una referencia a que íbamos a accionar judicialmente si se pretendía que el ANSES no pudiera ejercer sus derechos. En términos de los resultados acumulados, bueno, hay firmas que tienen resultados no acumulados y la ley de sociedades comerciales prevé que en estos casos deba explicitarse cuál es el sentido, para qué tienen resultados no acumulados, que puede ser un plan de inversión, puede ser alguna planta nueva, eso... Bueno, simplemente lo que hay que saber, los socios minoritarios tienen que saber. No, claro, porque... lógico. ¿Esto puede terminar en la justicia, en una gran disputa en la justicia entre el gobierno y Techint? Mire, yo espero que prime la racionalidad, que prime el sentido común, pero bueno, si el ANSES tiene que avanzar judicialmente, lo va a hacer porque no va a dejar en el camino ni uno de sus derechos. No tendría ninguna lógica. Muy buenas tardes, Daniela Ballester lo saluda. ¿Qué opciones hay de que suceda esto que piden, o que pide en este caso esta empresa, de que esto se resuelva en el Congreso? ¿Cómo está, Daniela? Buenas tardes. Mire, nosotros hemos asistido en los últimos años al intento de politización de temas que nada tenían que ver. Por ejemplo, seguramente usted recuerde el año pasado lo que fue la discusión por las reservas. Sí. Recuerda el verano pasado que el gobierno tomó una decisión que el tiempo demostró que era la correcta, que era usar reservas excedentes para poder cancelar la deuda, y se intentó politizar, se llevó el tema al Congreso, hubo mucha hojarasca, un papelón de la oposición, así que bueno, si se está pensando en algo parecido a esto, creo que sería lamentable porque estarían discutiendo simplemente no estar en pie de igualdad con el resto de los argentinos. Ministro, para que la gente sepa, ¿esto que pasó con Techint ha pasado con otras empresas o es la única empresa? En ningún caso. En ningún caso. Y le digo más, en los 2 años anteriores, como le decía, teniendo el tope del 5%, siempre hubo diálogo, siempre hubo posibilidad de trabajar y tenemos, el ANSES tiene directores en 27 empresas y yo no he escuchado ningún ruido ni ninguna dificultad respecto. ¿Sabe por qué? Porque claramente
los intereses de todos los accionistas, sean accionistas privados o sea el ANSES, están perfectamente alineados. Todos los accionistas requieren que se gane dinero. Esto para el ANSES es muy bueno porque le entran fondos a su sistema, pero también todos los accionistas requieren que las acciones tengan el mayor valor posible, y esto también es bueno para el ANSES porque a largo plazo asegura que el sistema previsional esté robusto. Y para darle un dato más, Pablo, cuando el Estado recuperó la administración de los fondos previsionales, las acciones que recibió el ANSES estaban valuadas en 7.000 millones de pesos. Hoy, 2 años después, producto de las políticas macroeconómicas, de la administración del ANSES, del buen funcionamiento de la República Argentina, las mismas acciones valen 22.000 millones de pesos, más de 3 veces más. Esto demuestra que ha sido bueno para el conjunto de la economía argentina, para los tenedores privados también. Sí, sí, está claro. Ministro Boudou ha sido muy amable en atendernos, ¿eh? Muchas gracias. No, al revés, muchas gracias, un abrazo. Bueno.